Y hablamos, por supuesto, más a fondo a esta hora de Perú, de PPK, del fujimorismo. Saludamos a nuestro invitado Gabriel Pastor, internacionalista, corresponsal para América Latina del Observador. Gabriel, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, sí, hablemos de Perú, este país Tremendo. vecino que hoy ha sido la noticia internacional del día, no es para menos. ¿Qué fue lo que pasó allí? Podríamos hablar de que hay un golpe de Estado disfrazado en todo lo que se tejió alrededor de Pedro Pablo Kuczynski, ¿o no fue así? Yo no lo creo. A mí me parece que los que hemos seguido el proceso de Perú, realmente podríamos saber que esto en algún momento iba a suceder. Si lo que ocurrió en diciembre fue extremadamente grave. Acá no importa quién tuvo razón, lo que importa es lo que cree la ciudadanía. Y lo que cree el 78% de la ciudadanía es que el presidente negoció con el hijo de Fujimori, él indultó a Alberto Fujimori. El 78% de la población cree esto. Y un presidente que está aislado, que no tiene apoyos políticos, partidos políticos fracturados. Ahora con este asunto el fujimorismo se fracturó. Hay 10 legisladores del fujimorismo que se retiraron después de lo que ocurrió en diciembre. Entonces la situación política de Perú es extremadamente complicada y lo que se está diciendo hoy es que cabe la posibilidad que empiece a surgir otro líder outsider, como en su momento lo fue Alberto Fujimori. Los partidos políticos de Perú, después que llegó Alberto Fujimori al gobierno, fueron perdiendo peso. Hoy no hay partidos políticos sólidos, está dividida la izquierda, está dividido el fujimorismo. Fíjense que de un parlamento, de un congreso que creo que tiene 130 congresistas, solo 18 responden al presidente. Sí. Gabriel, esta situación que usted bien pinta, que es una situación de crisis, pero de crisis durante los 20 meses prácticamente de presidencia de PPK, porque desde el comienzo tenía el Congreso en contra, Totalmente. Una inmensa debilidad, quizás le llegó demasiado tarde el poder para su propia edad y momento de la vida. Esa situación con la renuncia de hoy, esperando si el Congreso se la recibe o no se la recibe, termina siendo leída de manera económica muy curiosamente, porque la calificadora de riesgo Fitch Rating mantuvo su calificación de riesgo a la deuda peruana cuando todo el mundo pensaba esto va a ser el acabose. ¿Cuántos analistas y observadores habrán dicho hoy esto es lo mejor que le podía pasar a Perú? Salir de PPK y empezar a reordenar un poco la política interna. Claro, yo quiero recordar que del mismo modo hace un mes la calificadora Fitch, que otra calificadora muy importante, porque son los que analizan las posibilidades de deuda de los gobiernos, advirtió que los problemas de gobernabilidad del Perú y las tensiones políticas iban a generar un problema en el crecimiento. Esto hace ya meses que se venía hablando. El asunto es quien asuma qué liderazgo va a tener en un Congreso tan dividido. Porque acá hay un problema de liderazgo y el gran problema que demostró el presidente es que realmente es un hombre, es un economista, que parecía un gringo en Perú hasta por la forma en la que hablaba, formado en Inglaterra, formado en Estados Unidos, y lo que demostró es que no tiene pericia política para negociar. Ha sido un torpe en la negociación política. Un hombre que llega al Parlamento de una manera minoritaria tiene que lograr negociar. Yo sé que no es fácil la negociación, pero tiene la principal fuerza que es el fujimorismo. Por otro lado tiene a Mendoza y a otros sectores de la izquierda, porque la izquierda ahora también se partió en dos. 20 curules y están divididos en dos lados. Entonces, él no demostró ninguna calidad en la negociación política para lograr apoyo. Es muy difícil. Y yo me pregunto, ¿aguantaba Perú 3 años así? No. Con un gobierno, un presidente que tiene la palabra realmente disminuida, que nadie le está creyendo, tiene la palabra desvalorizada? Sí. ¿Cómo gobernaba 3 años más? Y a eso va mi pregunta, Gabriel. ¿Qué va a pasar ahora? Porque entonces, y también habla mucho de la madurez política del Perú. Viene en la sucesión de presidente, el vicepresidente asume el cargo y terminará el gobierno que empezó PPK. ¿Qué va a pasar con el Perú y con la política que se ve tan disminuida como usted lo acaba de pintar? Yo veo todo extremadamente complicado. A mí me parece que lo mejor, pero desconozco si esto se puede hacer desde el punto de vista legal, sería llamar a elecciones. Un presidente que va a asumir, que hoy creo que es embajador en otro país, que tiene que volver a Lima, o sea, un hombre que no tiene, digamos, no tiene la experiencia como para lidiar con esta situación. Y recordemos además que el fujimorismo, nos guste o no nos guste, representa la mitad del Perú. A ver, ganó el presidente con el 50,12% de los votos. La diferencia con el fujimorismo fue de 41.500 votos. Nada, es que eso fue apretadísimo. Entonces, acá lo que hubo, ¿quién ganó la elección? La ganó el antifujimorismo.
¿Y pero qué es? Un grupo variopinto, es una coalición de izquierda, de derecha, del sector de Alan García. Entonces, eso a la hora de ponerse de acuerdo sobre el plan de gobierno que había que hacer, es extremadamente complicado. Gabriel, una de las cosas que se pregunta todo el mundo en sus casas en este momento es, bueno, ¿y la famosa Cumbre de las Américas qué? Porque ya vimos en la nota, por el momento se mantiene la convocatoria de la Cumbre de las Américas, por el momento Donald Trump ha confirmado que va a asistir a la Cumbre de las Américas, pero desde la perspectiva de la dinámica de las cumbres, es relevante si se está en un país inestable, en un país estable, en un país medio acéfalo, en un país con vicepresidente. ¿Esa dinámica de las cumbres cambia de alguna manera o estamos a punto de ver un show con Trump, Maduro, No, vicepresidentes? bueno, Yo creo que, a ver, no hay muchos antecedentes que haya pasado algo así. Por otro lado, también repasemos lo que ocurre cuando hay una cumbre de las Américas. El resultado final es retórica, son discursos, eso no termina en la nada. Ahora, si el presidente anfitrión acaba de renunciar, porque está nada más y nada menos que esto no lo podemos olvidar, investigado por el caso de Odebrecht, que es un asunto que corta toda América Latina. Llegó a Colombia, Perú, Ecuador, el vicepresidente que tuvo que salir, Argentina, dígame un país de América Latina que no esté salpicado o manchado por obras que se hayan entregado de manera corrupta. O sea, que tampoco cae por cualquier lado. Entonces, llega el presidente Trump y se hace la Cumbre de las Américas en un país que además el presidente Kuczynski no va a estar como anfitrión y él aparte ha sido un puntal, no nos olvidemos, en todo lo que ha planteado el Grupo de América respecto a Venezuela. Sí. No ha sido cualquier presidente. Él ha jugado un papel cuando otros presidentes la estaban mirando de costado y no se querían meter en el asunto. Él jugó un papel muy importante, por algo se creó el Grupo de Lima. Así es. Y la situación es compleja y yo creo que realmente disminuye y además nos saca de la agenda central, porque el presidente anfitrión no va a estar. Y además, eso es cierto. No es que no va a estar, que hace 3 meses que no está, son 2 semanas. O sea, esa es una cosa muy caliente. Sí. Y ahora... Es bien complicado, pues no la tiene fácil Perú en los meses venideros. Queríamos analizar con usted, Gabriel, esta situación. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Gabriel Pastor, internacionalista y corresponsal para América Latina del Observador. Buenas noches. Gracias, muchas gracias por la invitación.